Lectura del libro de los Números. En aquellos días, desde el monte Hor, se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo se cansó de caminar y habló con Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras, que los mordían y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí cuando te invoco. Escúchame enseguida. Escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Y les temerán tu nombre, los reyes del mundo, tu gloria. Cuando el Señor se reconstruya Sión y aparezca en su gloria y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor, que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo el que lo encuentra vive para siempre. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban: ¿será que va a suicidarse? Y por eso dice: donde yo voy no podéis venir vosotros. Y les dijo: vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados, pues si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Ellos le decían: ¿quién eres tú? Jesús les contestó: lo que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy,
y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Es conocida esta lectura del libro de los Números del Antiguo Testamento, del Pentateuco, donde los israelitas, como tantas otras veces, cometen un pecado. Y el pecado es que están ya un poco hartos de andar por el desierto con sed o sin agua, sin pan, con ese pan maná que les había mandado Dios, un poco cansados de todo eso, digamos que se quejan contra Dios. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y este era un gran pecado, claro, hablar contra Dios. Y entonces Dios les condena, Dios les castiga con esas serpientes venenosas que mordían a los israelitas y muchos de ellos morían. Entonces ellos se dan cuenta de lo que han hecho. Se dan cuenta de que quejarse contra Dios no solamente no está bien, sino que es quejarse contra aquel que les ha dado la libertad, les ha sacado de Egipto y les está encaminando hacia la tierra prometida. Y entonces le piden a Moisés: intercede por nosotros, reza al Señor para que nos perdone. Efectivamente, Dios se da cuenta como misericordioso que es y le dice a Moisés que haga esa serpiente de bronce de tal manera y la eleve de tal manera que cuando uno fuera mordido por la serpiente mirara la serpiente de bronce, el estandarte, y quedaría salvo. Como veis, es el esquema del pecado, quejarse contra Dios, el castigo, las serpientes, perdón, la intercesión de Moisés y el perdón. Pecado, castigo, intercesión, perdón. Y eso lo hacía mediante esa serpiente de bronce que hace Moisés, un estandarte que lo eleva. Y ahora nosotros, en el Nuevo Testamento, tenemos que decir: el que es también elevado, Jesucristo, el que es elevado en la cruz, también es para todos nosotros salvación eterna, signo y mensaje de salvación. Y eso es lo que nos estamos preparando durante toda esta Cuaresma, para celebrar ese gran misterio del amor de Dios expresado en Jesucristo, que al ser elevado en la cruz, a la vez glorificado. Lo leíamos también, lo proclamábamos en el Evangelio de anteayer domingo. Él es glorificado, decía la voz, si recordáis, que venía del cielo, y lo volveré a glorificar. Ese ser elevado es sencillamente el nuevo estandarte para el Nuevo Testamento. Jesucristo elevado es glorificado por su muerte y resurrección, pero a la vez también es glorificado por su resurrección. También se levanta, se eleva de la tumba para ser, una vez resucitado, el que nos ofrece la salvación para siempre. Pero esto, claro, los judíos no lo entendían cuando hablaba de estas cosas. Para ellos eran palabras incomprensibles. Y entonces tenemos el Evangelio de hoy, donde, claro, les dice:
es verdad que con palabras un tanto misteriosas, les dice: me buscaréis y moriréis, donde yo voy no podéis venir. Claro, ellos entienden esas palabras al pie de la letra y la única solución que ven a esas palabras, la única respuesta que ven a esas palabras es que este hombre va a suicidarse, porque se va y donde va no podéis venir. Por eso dice: donde yo voy no podéis venir. Y entonces Jesús les dice: no, no es eso. Es que pertenecemos a dos mundos diferentes. Y Él, precisamente por la elevación en la cruz, se va a convertir en el puente entre lo de abajo y lo de arriba. Va a ser el puente que nos va a unir con el de arriba, con el Padre, que nos ama y que nos ofrece la reconciliación definitiva. Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y vuelven otra vez a preguntar, como tantas otras veces: ¿y quién eres tú? Y entonces Jesús: lo que os estoy diciendo desde el principio, es decir, desde el primer momento, les ha hecho ver que Él viene a ofrecernos ese gran tesoro que es el amor de Dios, que es la salvación para todos los hombres, y que con sus enseñanzas, con sus milagros, con toda su conducta, nos está mostrando el amor de Dios. Bueno, pues aunque desde el principio nos lo está diciendo, ellos siguen sin comprenderlo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces es cuando les dice lo que estábamos comentando hace un momento: cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Soy, si recordáis, es la definición que Dios le hace a Moisés cuando sube al monte, la zarza ardiendo. Entonces dice: yo soy el que soy. Es decir, Dios se define como el yo soy. Y Jesús coge estas mismas palabras: comprenderéis que yo soy. Es decir, se está Él mismo definiendo como el Hijo de Dios. No hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. Y el que me envió está conmigo y no me deja solo. Ese es Jesucristo, el enviado del Padre. Si recordáis la lectura de la carta a los Hebreos que leíamos el domingo pasado, decía cómo Jesús, sufriendo, aprendió a obedecer. Y eso es lo que hace Jesús. Viene al mundo por obediencia al Padre. Y viene al mundo no para decir de forma llamativa: vengo a traer la salvación. No, sufriendo, haciéndose uno de nosotros menos en el pecado. Y entonces, al hacerse como nosotros, tiene que pasar también por ese trago amargo de la pasión y de la muerte. Y todo eso en la cruz. Bueno, pues en ese Jesús nosotros creemos. Él nos ha traído la salvación. Él nos ha ofrecido la vida eterna. El que nos dice: el Padre Dios os quiere y yo vengo a comunicároslo. Por eso tenemos que estar eternamente agradecidos. Tenemos que seguirle y seguir lo que Él nos enseña, y seguirle en todo lo que Él nos ha traído. Al celebrar la Eucaristía, como hacemos siempre, estamos actualizando esa muerte, esa pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pues al celebrarla tenemos que identificarnos con ese Cristo que nos ofrece la salvación, para que también nosotros, viviendo sus enseñanzas,
seamos capaces de transmitir al mundo, a nuestros hermanos, esa salvación que Él nos ha traído. Termino recordando a ese santo que hoy conmemoramos, ese Santo Toribio de Mogrovejo, que, nacido en un pueblo pequeño de Valladolid, como es Mayorga de Campos, fue nombrado por Felipe II y por el Papa arzobispo de Lima, y allí se volcó en la acción pastoral. En aquella época donde no había prácticamente caminos, donde hizo más de 40.000 kilómetros andando para acercarse a los indígenas y con toda humildad ofrecerles el Evangelio, nos recordamos o le recordamos en esta Eucaristía para que también nosotros con humildad seamos capaces de transmitir y vivir el Evangelio, transmitiéndolo o deseándolo para nuestros hermanos. Vamos a pedírselo al Señor en esta Eucaristía.